estaba una cruz emblema de afrenta y dolor, mas yo amo esa cruz donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Hey. Hey, yeah. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevo el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Él vive, Él vive. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús me dará. Muy buenos días, queridos hermanos. Es un hermoso día en que estamos compartiendo la palabra del Señor. Este primer día de la semana, los creyentes se reúnen para recordar a nuestro Señor Jesucristo. Y quiero compartirles, antes de comenzar, un versículo de la palabra del Señor.
en el libro de Mateo, capítulo 16, verso 21. Dice la palabra del Señor. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. El Señor Jesús anunciaba a sus discípulos y al mundo que iba a padecer por nosotros, iba a morir y a resucitar para darnos la victoria, para darnos a nosotros esta salvación que hoy recordamos en esta mañana. Oremos, queridos hermanos. Nuestro Dios y buen Padre, gracias te damos, Señor Celestial. Gracias, Señor, porque estamos reunidos en este formato quizá atípico, en estas reuniones virtuales, pero sabemos que los creyentes en los lugares que se encuentran están con un mismo pensar, sabiendo y recordando que tenemos un Dios de amor, un Dios que se entregó por nosotros, que entregó a su único Hijo en rescate por nuestras almas. Señor amado, gracias te damos por esta palabra, gracias Señor te damos también porque vamos a escuchar algunos himnos, coros cantados por los hermanos. Padre amado, te pedimos tu bendición para esta reunión, oramos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, de esta forma vamos a dar comienzo a esta reunión con unos coros que los hermanos han preparado, coros de los hermanos que han pasado y que hablan de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor los bendiga. Mi anhelo es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. Mi anhelo es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. Hay plenitud de gozo en tu presencia, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre. Me gozo en tu presencia, en tu presencia. Hay plenitud de gozo en tu presencia, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre. Me gozo en tu presencia. A Dios sea la gloria, al mundo Él dio, al Hijo bendito.
Cristo que por nos murió, expió los pecados de quien en él cree, abriónos la senda hacia Dios por la fe. Gloria a Dios, que de tal modo amó al que lejos de él en pecado se halló. Venid por el Hijo al gran Dios Salvador y darle la gloria por tan grande amor. La sangre de Cristo, la obra efectuó, para todo creyente perdón alcanzó. Si en Cristo confía el más vil pecador, perdón en el acto le otorga el Señor. Gloria a Dios, que de tal modo amó al que lejos de él en pecado se halló. Venid por el Hijo al gran Dios Salvador y dale la gloria por tan grande amor. Inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa se ve por su luz. Al mundo el vino nos iluminó y por nuestras culpas el justo murió. Gloria a Dios, que de tal modo amó al que lejos de él en pecado se halló. Venid por el Hijo al gran Dios Salvador y darle la gloria por tan grande amor. Muy bien, hermanos, después de escuchar estos coros, estos himnos, que hablan de nuestro Señor Jesucristo y de su obra en la cruz del Calvario, vamos a escuchar su palabra. Vamos a disponernos a escuchar la voz del Señor para nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga. Y vamos a orar para que sea su palabra, la palabra del Señor, la que llegue a nuestros corazones. Oremos. Nuestro Señor amado, gracias te damos, porque estamos prestos a escuchar tu santa y divina voluntad. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas, que tú nos cuides, que tú nos guardes, que tu palabra, Señor, podamos guardarla en nuestro corazón, ponerla por obra, ponerla en práctica, Señor. Padre amado, te pedimos por los hermanos que están escuchando esta transmisión, en cada uno de sus lugares, sus hogares, en su casa, en sus trabajos. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas. Oramos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, va a pasar nuestro hermano Daniel Miranda. Que el Señor lo bendiga, querido hermano.
Hola, hola. Bien, muy buenos días a todos los que están viendo esta transmisión. Vamos a compartir la palabra de Dios. Como tenemos por costumbre acá en la iglesia, es el primer día de la semana y es día domingo. Estamos en primavera, eso creo. Habría que avisarle a los del pronóstico. Habría que ver. Está muy lindo para estar en la cama escuchando el mensaje, estar en la casa escuchando este mensaje. Vamos a compartir de la palabra de Dios y vamos a compartir y vamos a leer en las Escrituras versículos bíblicos, pasajes de la Biblia que hablan de nuestro Señor Jesús. Tenemos este mandamiento de hacer memoria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que vamos a comenzar. Vamos a hablar de nuestro Señor Jesús, de su persona, de su obra. Marcos capítulo 15, versículos 27 y 28, dice de la siguiente forma, hablando del Señor Jesús, dice, crucificaron también, versículo 27, crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda, y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. El Señor Jesús fue crucificado y a su derecha había un ladrón, un pecador, alguien que merecía la muerte por el pecado que había cometido, según las leyes de ese tiempo. Y del otro lado también había un ladrón. Y el Señor Jesús en el medio. Dice que se tenía que cumplir esta escritura que tenían los judíos. Ellos tenían las escrituras donde en su lenguaje le decían Moisés y los profetas. Esto que está citando el evangelista Marcos se encuentra en el profeta, uno de los profetas mayores, que se llama Isaías. En Isaías 53, capítulo 12, está la profecía que se estaba cumpliendo en ese momento. La injusticia más grande que sucedió en el universo. La injusticia más grande cometida por parte de hombres pecadores hacia nuestro Señor Jesús, que nunca cometió pecado ni se halló maldad en él. Esta profecía dice en el versículo 12, Dios hablando de su siervo, del Cordero de Dios, dice, por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ahí encontramos esta profecía que es hermosa, que es completa, empezando desde el capítulo 52 de Isaías, que habla sobre los sufrimientos del siervo de Jehová, sobre los sufrimientos del Cordero perfecto, santo, puro, limpio, que iba a ser ofrecido en favor de la humanidad. Pero me quiero detener en esta frase, y fue contado con los pecadores. Vamos a ver si esto fue así. Vamos a ver si esta injusticia era verdad. Y para esto tenemos que definir la palabra pecado. Nosotros los cristianos estamos muy acostumbrados a la palabra pecado, pero la vamos a compartir y la vamos a buscar en las Escrituras para poder definirlas. Hay por lo menos en el Antiguo Testamento, es decir, en la primera parte de la Biblia, 8 palabras para designar la palabra pecado. En el Nuevo Testamento, en la segunda parte de la Biblia, hay por lo menos una docena de palabras. ¿Qué significa pecado? Pecado significa, entre otras cosas, errar al blanco. Significa maldad, significa transgresión, significa iniquidad, culpabilidad. Significa descarriarse. Descarriarse en el sentido premeditado. Incluye tanto la culpa intencional y la no intencional. Cualquier conducta injusta. El pecado es desobediencia a Dios. Miren, esto se le quería imputar al Señor Jesús. Adoración ignorante de otro que no sea el Dios verdadero. Eso es pecado. Extraviarse, ofender y en la mayoría
de los casos a propósito. Todo esto resume un poco y nos da una enseñanza completa de esta doctrina del pecado en la palabra de Dios. Y vamos a analizar a ver si era verdad. Claro, cualquiera que pasaba veía al Señor Jesús crucificado, veía a los ladrones y decía, por algo estará ahí, por algo lo habrán condenado, por algo lo están matando. Seguramente es pecador, seguramente ha transgredido la ley de Dios, seguramente ha hecho algo muy malo para poder caer en ese método de tortura del sistema romano de ese tiempo. Pero si analizamos 3 puntos solamente, vamos a ver. Pecar es errar al blanco. La idea es una flecha disparada que apunta hacia un blanco, pero no da en el blanco. No da donde tiene que dar, sino que da en otro lugar. Eso es pecar, errar al blanco. Hay un proverbio capítulo 19, versículo 2 y 3, donde sale esta palabra, errar al blanco, pero se traduce como pecado, que dice: el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies, peca, se desvía, se sale de donde tiene que andar, se sale del camino. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. El hombre hace las cosas mal, no hace lo que tiene que hacer. Nosotros los hombres no hacemos lo que tenemos que hacer. Después tenemos por consecuencia cosas malas, porque todo pecado tiene consecuencia. Dios es justo y esto es así. Y entonces cuando padecemos las consecuencias de nuestro pecado, nos enojamos contra Dios. El hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Pero se dice que fue contado el Señor Jesús con los pecadores. El Señor Jesús nunca erró al blanco. Él tenía una misión cuando descendió de los cielos, y su misión era la cruz. El blanco del Señor Jesús era la cruz del Calvario. Vivir una vida perfecta y morir en la cruz del Calvario, no por su propio pecado, sino por los pecados de todos y cada uno de los seres humanos que habitamos en esta tierra. No importa raza, religión, no importa condición social, no importa, todos somos delante de Dios iguales. Somos todos pecadores. El único sin pecado fue el Señor Jesús. Pero dice que en la Escritura se tenía que cumplir. En Mateo, en Marcos, en este Evangelio, sale que ahí se cumplió. Fue puesto con los demás pecadores como si hubiera sido un terrible criminal. Él no erró al blanco. Él tenía su objetivo, era la cruz, y lo cumplió. Lucas capítulo 9, versículo 51, y un poco leía a nuestro hermano al principio, que el Señor Jesús debía ir a Jerusalén porque ahí iba a ser donde él iba a ser muerto. Lucas 9, capítulo 51 nos explica y nos dice del Señor Jesús: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, cumplió el tiempo, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. El Señor Jesús tenía bien en claro su objetivo, lo que tenía que venir a hacer, y lo hizo. Es decir, cuando dice afirmó su rostro, dice que salió con determinación, emprendió su viaje con valor, se hizo el firme propósito de cumplir con lo que el Padre le había encomendado, con llegar a la meta, con cumplir con su objetivo. Y ahí vemos el valor y lo valiente que fue nuestro Señor Jesús, porque sabía que iba a padecer mucho de los sacerdotes, de los ancianos que le tenían envidia, y que iba finalmente a morir en la cruz. Pero él tomó la firme decisión. Fue contado con los pecadores. En primer lugar, él no erró al blanco. Él no le escapó a la cruz, sino que tomó la firme decisión de saber que a pesar de que iba a sufrir un sufrimiento indescriptible, inentendible por parte de nosotros, iba a sufrir por el pecado de todos nosotros. Vamos con la otra definición. Pecado es infracción de la ley. Y vamos a ver si el Señor Jesús infringió la ley. Primera Juan capítulo 3 versículo 4 dice: todo aquel que comete pecado
infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Quiere decir violación de cualquiera de las normas de Dios, falta de conformidad a la ley moral de Dios, ya sea en hecho, disposición o estado. El Señor Jesús nunca tuvo la disposición para quebrantar la ley de Dios. El Señor Jesús nunca estuvo en un estado pecaminoso. Él nació en santidad y se mantuvo toda su vida de esta forma y murió sin pecado. Él nunca cometió pecado. Juan capítulo 8, versículo 29 nos habla de lo que él hacía. Dice, hablando él, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. El Señor Jesús decía, yo hago siempre lo que le agrada. Y miren, el Señor Jesús es la única persona que puede usar estas palabras y lo puede hacer con toda certeza. Las palabras absolutas. Siempre, nunca, jamás, todo, todos. La palabra de Dios, el Señor Jesús, usa estas palabras no como las usamos nosotros, sino con justeza. Cuando Él dice que siempre hago lo que le agrada a mi Padre, era realmente así. Él fue contado con los pecadores, pero Él nunca desobedeció al Padre, nunca infringió la ley, nunca quebrantó una norma de Dios, sino que Él siempre, que quiere decir absolutamente todo el tiempo, todos los días de su vida, hizo lo que le agradaba al Padre, nunca le desagradó. Cumplió con toda la ley. Dice el Señor Jesús, yo no vine a abolir la ley, sino que yo la vine a cumplir. Él la cumplió. Pecado es infracción de la ley y el Señor Jesús nunca lo hizo, más bien la cumplió en nuestro lugar. La cumplió porque nosotros no lo podíamos hacer. Vamos a la tercera definición. Dice, pecado es todo lo que es contrario al carácter de Dios. Según Romanos 3:23, un versículo muy conocido por nosotros, pero que queremos leer en esta mañana, dice, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que todos hemos pecado. La Biblia declara que todas las personas en la humanidad han pecado y por eso están lejos de Dios. Se puede definir el pecado como cualquier cosa en la criatura que no expresa o que es contraria al carácter de Dios. Esto quiere decir este versículo, donde la gloria de Dios es el reflejo de su carácter. Entonces, cuando una persona no refleja lo que es Dios, está pecando. Porque para eso hemos sido creados. Génesis capítulo 1, versículo 26, cuando Dios crea al primer hombre, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra. Ahí vemos el propósito de Dios para nosotros los seres humanos. Dice que nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Entonces pecado es todo lo que es contrario al carácter de Él, a su carácter perfecto. Él es justo, Él es santo, apartado de todo pecado. Y la única persona que lo pudo hacer, la única persona que pudo reflejar al Padre fue el Señor Jesús. Y qué injusticia más grande que fue contado como un pecador más. Fue muerto como un pecador más. Dice, yo siempre hago lo que le agrada al Padre. Él en Juan capítulo 14, versículo 9 y 10, y también en el versículo 30, dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él lo decía,
y los respaldaba con lo que él vivía y cómo vivía. Yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Versículo 30 del capítulo 10 de Juan. Yo y el Padre, uno somos. Qué injusticia más grande que se cometió por aquellos hombres. El único hombre, el hombre Jesucristo, fue el único que en toda la humanidad pudo reflejar el carácter perfecto de nuestro Dios. Esa era la idea original para todos los hombres. Entonces el Señor Jesús, no el rol blanco, cumplió con lo que tenía que hacer en esta vida. No infringió nunca la ley, siempre, todos los días hizo lo que le agradaba al Padre. Y Él mostró el carácter de Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué Él tuvo que morir? En primer lugar, Él se ofreció voluntariamente a morir, no por sus propios pecados, sino por los pecados de cada uno de nosotros, los pecados de la humanidad. Porque la escritura ahí en Isaías capítulo 53, es hermoso leerlo completo, porque nos habla mucho de nuestro Señor Jesús, pero también de nosotros. Dice, versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová, dice, cargó en él el pecado de todos nosotros. Alguien que nunca pecó, alguien que fue perfecto, puro. Jehová quiso cargar en el Señor Jesús el pecado de todos nosotros, porque no había forma de que nosotros pudiéramos arreglar este problema que teníamos. Era la única forma que un cordero sin mancha fuera inmolado a favor nuestro. El comprar a nuestra salvación con su sangre derramada en la cruz del Calvario. El mismo capítulo 53, leemos del versículo 9 al 12. Y se dispuso con los impíos su sepultura. No solo fue contado con los pecadores, sino también que fue enterrado. Dice, se dispuso con los impíos su sepultura. Dice, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento será siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Está claro, y las escrituras encierran a todos los hombres como pecadores. Vamos a hacer una prueba. A ver, pensemos en nosotros mismos. ¿Entendemos de dónde hemos venido? ¿Por qué estamos acá en la tierra y a dónde vamos? ¿Sabemos? ¿Tenemos esa capacidad que tuvo el Señor Jesús de hacer lo que tenía que hacer todo el tiempo desde que nació hasta que murió? Y después cuando resucitó también. ¿Tenemos esa virtud de poder agradar al Padre cada día, todos los días, en todo momento? De no infringir la ley, ninguno de sus mandamientos, aunque sea en pensamiento. Más bien tenemos que reconocer nosotros que estamos en un estado pecaminoso, porque lo dice la Biblia, porque lo sentimos y porque lo vemos cada día en nosotros, en nuestros semejantes, porque tenemos la disposición para pecar, porque de hecho lo hacemos, pecamos todos los días. El que dice que no peca, dice la Biblia, que se engaña a sí mismo. Se engaña a sí mismo. Entonces debemos reconocer lo que dice la palabra de Dios y aceptar lo que Él dice. Que todos somos pecadores. El único sin pecado fue el Señor Jesús. Por eso Él vino a este mundo a poder rescatarnos, a pagar lo que no podíamos pagar. Claramente dice en lo que hemos leído que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y a pesar de que Él nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, Jehová quiso quebrantarlo. Porque el pecado para Dios es totalmente inaceptable. El pecado Dios lo trata con todo el peso de la ley.
porque es un Dios justo. Entonces, todo el que peca debe morir. Está escrito así en la palabra de Dios. Vemos también en 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Explica esto. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Pero para qué? El versículo claramente explica para qué el Señor dio su vida. ¿Por qué el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros? Para que creyendo en su sacrificio, dice ahí, para llevarnos a Dios. Para que depositando toda nuestra fe en el sacrificio que Él hizo a favor nuestro, podamos, por medio de la fe en Él, llegar al cielo. Dice para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Es absolutamente inaceptable el pecado para Dios. Él trata al pecado con todo el peso de la ley. El pecado merece el castigo correspondiente. ¿Y saben cuál es el castigo por el pecado? Es la muerte eterna, la separación por toda la eternidad de Dios. La ira de Dios, porque eso es lo que produce el pecado en Dios. La ira de Dios cayó sobre las espaldas de nuestro Señor Jesús. Y ese fue el peso que cargó Dios en él. Hay una anécdota que escuchaba y seguramente lo hemos pensado nosotros y mucha gente también lo piensa y lo dice. Y es la siguiente. Se hacen esta pregunta, ¿por qué le pasan cosas malas a gente buena? ¿Lo han escuchado? ¿Por qué le pasan cosas malas a gente buena? Un predicador decía que esto sucedió una sola vez en la historia de la humanidad. Esto que la gente se pregunta de por qué le pasan cosas malas a gente buena, sucedió una sola vez y a una sola persona. Y esto es a la persona del Señor Jesús. Él no mereciendo este trato por parte de los hombres, no mereciendo morir en la cruz, no mereciendo esta injusticia que le proporcionamos nosotros los hombres, la padeció, sufrió y Él la aceptó. Y Él vino a este mundo a poder cargar con nuestros pecados para perdonarnos y limpiarnos y llevarnos hacia Dios. En primer lugar, ¿te consideras una buena persona? Una persona que no es pecadora, conforme a lo que dicen las Escrituras. Esa es la pregunta. Si fuera así, la Escritura estaría equivocada. Si fuera así, si fuera que vos podés cumplir con toda la ley de Dios todos los días, agradar a Dios, demostrar el carácter de Dios y siempre hacer lo que tenés que hacer, la Biblia estaría equivocada. Y si pudieras cumplir con todo esto, el Señor Jesús murió en vano. Por demás murió Cristo, dice la palabra de Dios, si fuera así. Pero sabemos todos que no es así. Entonces debemos reconocer nuestro pecado. Al Señor Jesús le pasaron cosas muy malas. Soportó mucho dolor, algo que no podemos comprender. Más bien la pregunta tendría que ser al revés. La pregunta correcta y la que nos hacemos nosotros, los que tenemos la seguridad de nuestra salvación por medio de la sangre de Cristo, es la siguiente. ¿Por qué le pasan cosas tan buenas a gente tan mala? Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. Esta es la pregunta que nos produce un gran agradecimiento a la obra de nuestro Señor. Allá hace 2000 años por nosotros, por todos los que creemos en Él. ¿Por qué le pasan cosas tan buenas, tan grandes, tan hermosas, tan excelentes a gente tan mala como nosotros? ¿Por qué? Esa es la pregunta, hermanos, la cual nos hace adorar a Dios, al Padre, la cual nos hace creer en Él, la cual nos hace conocer a Dios y su amor. Por ahí nos preguntamos, ¿qué es lo que hace Dios por nosotros? No hay que preguntarse eso, Él ya lo hizo hace 2000 años. Envió a su Hijo a morir en la cruz por cada uno de nosotros.
para buscarnos? ¿Por qué nos pasan cosas tan buenas? Nosotros, a pesar de ser malos, a pesar de no poder cumplir con la ley de Dios, dice el justo por los injustos. Él intercede por nosotros y es el único que lo puede hacer, porque cumplió la ley por nosotros. Esto no quita la responsabilidad de cada uno de nosotros, de hacer las cosas bien, de conocer su palabra, de ver qué es lo que le agrada y qué es lo que le desagrada. Pero también reconocer, si estoy lejos de Dios, reconocer lo que dicen las Escrituras. En primer lugar, dice que tenemos que reconocer que somos pecadores. Reconocer que somos pecadores y que no hay nada bueno en nosotros. Por ahí podemos ser un poco menos malos que otra persona. Pero como decíamos, la única persona buena que le pasaron cosas muy malas fue el Señor Jesús. Él lo permitió, Dios lo permitió. Pero para después, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, para llevarnos hacia Dios. Entonces debemos reconocer esto. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Ahí en los proverbios, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Entonces, reconocer en primer lugar que soy pecador no es muy difícil. Lo sentimos, lo padecemos. Y en segundo lugar, confesarle a Dios a través de una oración sincera. Confesar significa decir lo mismo que Dios dice acerca de nosotros. Dios dice que soy pecador y lo tengo que confesar, se lo tengo que decir. Sí, es verdad. Abrir el corazón a Dios y decirle, tú me conoces bien, yo soy pecador, hay maldad en mí, no hay nada bueno. Y pedirle perdón. Y ahí, al creer en el Señor Jesús, versículo conocido, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Aceptar esta obra maravillosa de este hombre perfecto, el hombre Jesucristo. Y así poder huir, escapar, ser libres del pecado. ¿Por qué le pasan cosas tan buenas a gente tan mala? Como yo, como vos si crees en el Señor Jesús. ¿Saben por qué? Porque un día vamos a estar más allá de que el Señor nos provee todo lo que necesitamos. No estamos hablando de cosas materiales, ni lo que podamos llegar a hacer. Sino, dice el Señor Jesús, le decía a sus discípulos, ustedes gócense y alégrense, no de lo que puedan hacer acá, sino porque sus nombres están escritos en los cielos. Ahí en el libro de la vida, tiene Dios un libro, donde al creer en el Señor Jesús, está el nombre de la persona que cree, del creyente, del que reconoce su pecado y en el que deposita toda su fe en la obra maravillosa de Cristo Jesús. Una advertencia final. Juan capítulo 3, versículo 36. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios es un Dios justo. Trata al pecado con todo el peso de la ley. Y aquel que no toma al Señor Jesús como su vicario, como su abogado, vicario significa en mi lugar, Él murió en mi lugar. Aquel que no toma esto por la fe, está solo. No hay nadie que interceda por él. No va a tener un abogado en ese momento que nos presentemos delante de él, en ese momento que se presente delante de Dios Padre, el cual es un juez justo y tiene que pagar a cada uno por lo que hayamos hecho. Entonces, bien claro, encontramos acá en la palabra de Dios, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Es algo hermoso, maravilloso, totalmente incomprensible. Algo totalmente hermoso que nos pasa a nosotros. Esta esperanza que cuando partimos de este mundo, nos vamos con Dios para toda la eternidad. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si puedes creerlo, ya eres salvo. Pero si no lo crees,
lamentablemente, cuando partas de este mundo, dice que la ira de Dios va a estar sobre ti. Y no vas a poder estar con Él por toda la eternidad, sino que por el contrario, vas a estar separado de Él por toda la eternidad. Terminamos con esta parte y queremos invitar a todas las personas a que eso que Dios está poniendo en tu corazón, en tu mente, de poder creer, de poder aceptar lo que dice la palabra, lo puedas llevar a cabo, puedas hablar con Dios a través de una oración sincera, depositar toda la fe en el Señor Jesús, reconocer tu maldad, pedirle perdón a Dios y reconocer a Cristo como tu Señor y como tu Salvador, para gloria de Dios. Él vino para llevarnos con Dios. Él vino para llevarnos hacia Él. Claramente dice, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Qué hermoso el mensaje, y estas son las buenas noticias. En un mundo con tantas malas noticias, permanentemente escuchamos noticias negativas que nos hacen mal. Esto es totalmente la verdad, la palabra de Dios. Así que deseamos que Dios nos bendiga, que Dios bendiga a la iglesia del Señor y que Dios bendiga a las personas que van a creer en el Señor Jesús y van a aceptar su misericordia, su amor, su impresionante gracia. Nada más, que Dios les bendiga. De esta manera, queridos hermanos, hemos recordado a nuestro Señor Jesucristo, su obra majestuosa allí en la cruz del Calvario. Pero nosotros, los creyentes que ya conocimos una vez al Señor, tenemos esta promesa de que un día vamos a estar con nuestro Señor allí en los cielos. Quizá usted que está escuchando esta transmisión y que no había escuchado el mensaje de salvación, hoy, como hicimos memoria de nuestro Señor Jesucristo, usted también pueda hacer para siempre memoria en su corazón de esta obra que hizo nuestro Señor Jesucristo por usted. Que el Señor los bendiga, que el Señor nos bendiga, queridos hermanos, a todos. De esta forma, vamos a ir terminando con esta reunión, pero antes vamos a dar unos anuncios muy importantes para la congregación, para los hermanos que aquí se reúnen en Rodeo de la Cruz, en este salón del que estamos transmitiendo aquí en calle Solari 7667. ¿Por qué? Porque próximamente tendremos nuestras reuniones presenciales y este es el gran anuncio. Así que como primer anuncio vamos a tener nuestra primer reunión presencial este domingo. Vamos a comenzar primero con el día miércoles, ¿sí? Vamos a comenzar con las reuniones presenciales los días miércoles y los días domingo, ¿sí? Próximamente se va a pasar bien actualizado, como vemos acá, los horarios, ¿sí? Los horarios de estas reuniones. Pero para que quede bien en claro, vamos a tener reuniones presenciales los días miércoles y los días domingo, ¿sí? El mismo formato que hemos estado realizando, la Cena del Señor, primer reunión, primer día de la semana, se va a efectuar el 11 de octubre, la Cena del Señor, recordemos, en forma presencial, con los 4 grupos que ya están establecidos, que esos grupos van a ser publicados en los grupos de WhatsApp de la iglesia. Así que, hermano, querida hermana,
Si usted no sabe todavía en qué grupo va a estar para poder asistir a esta reunión presencial, esté atento, querido hermano, querida hermana, a los grupos de WhatsApp de la iglesia, porque ahí van a pasar los listados en los cuales usted va a poder saber en qué horario va a tener que venir a las reuniones presenciales. Entonces, domingo, Cena del Señor, a partir de las 9 de la mañana, primera reunión en calle Barcelona, en calle Solari, y luego a las 10:30 horas, también lo mismo, en calle Barcelona y en calle Solari, los dos salones a la vez. Pero vamos a comenzar. Y miren esta particularidad, queridos hermanos. Vamos a comenzar este miércoles 7 de octubre con las reuniones presenciales, como le había dicho, a partir de las 20 horas. ¿Quiénes van a estar asistiendo a esta reunión este próximo miércoles? Los hermanos del grupo número 1, a cargo de nuestro hermano Javier Vilca. Hermano, si usted todavía no sabe en qué grupo está, tenemos a un hermano responsable, nuestro hermano Javier Vilca, que le va a dar más información sobre esto. Usted tiene que participar de la reunión de oración el día miércoles 7 de octubre a las 20 horas si está en el grupo número 1. Los demás hermanos que no van a estar asistiendo a esta reunión presencial los vamos a ver desde nuestra casa porque también se va a transmitir. Así que no tenemos motivo por perdernos alguna reunión porque vamos a estar todos presentes escuchando la palabra del Señor. El domingo, en la reunión general, también se va a utilizar este mismo método. Para el domingo, en la reunión general, el domingo 11 de octubre, a las 20 horas, también va a estar participando de la reunión presencial el grupo número 1, que está como responsable nuestro hermano Javier Vilca. Así vamos a ir pasando grupo a grupo, los 4 grupos, una vez por semana, miércoles y domingo, en estas 2 reuniones presenciales y también se va a transmitir. ¿Está entendido? Las demás reuniones quedan exactamente en el mismo formato y en el mismo horario. ¿Sí? Quedaría entonces para el próximo domingo Cena del Señor a las 9 de la mañana, reunión presencial, y a las 10:30 horas en los 2 salones, calle Barcelona y calle Solari. La escuela dominical a las 11:30 horas por el formato virtual. La reunión general quedaría para el próximo domingo a las 20 horas con el grupo número 1. El martes la reunión femenina a las 18 horas. La reunión en Maipú, para los hermanos allá, a las 21 horas. Los miércoles el grupo número 1 a las 20 horas, reunión presencial y virtual también. Los viernes el programa La Barca a las 20 horas, transmitido por Facebook. Y el sábado la reunión juvenil por la plataforma de Zoom. Bien, hasta ahí nomás, pero tenemos también un anuncio más. Como todos los años, tenemos el agrado de anunciar la conferencia juvenil. Esta conferencia que se realizará los días 14 al 18. 14, 15, 16, 17 y 18 vamos a tener nuestra conferencia juvenil 2020. El tema que han puesto los hermanos es siguiendo sus pisadas. Va a dar comienzo, como decía, el miércoles 14 de octubre a las 20:30 horas. Es por este mismo formato, el formato de transmisiones por Facebook y por YouTube, así que están todos los hermanos invitados a poder participar de esta conferencia. Algunos hermanos que van a estar compartiendo la palabra del Señor son don Andrés Centulián, nuestro hermano Edgardo Cosar, Ignacio Ferro, Adrián Gómez, José Carbonell, Javier Abdala, Juan Farao, Eliseo Procopio y nuestro hermano Omar Pelliza. Entonces ya tenemos agendados, ¿no? estos días, motivo también de oración para que estemos orando por estas reuniones y por
los jóvenes también que van a estar participando de esta reunión. Queridos hermanos, que el Señor nos bendiga. Vamos a orar para finalizar esta reunión. Oremos. Nuestro Dios y buen Padre, gracias te damos, Señor Celestial, porque hemos escuchado y hemos hecho memoria de ti. Padre amado, gracias, Señor, por esa obra majestuosa que tuvo que hacer nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y lo hizo por amor, Señor. Padre amado, gracias te damos también porque otras personas que aún no conocían a nuestro Señor Jesucristo escucharon el mensaje de salvación. Padre amado, gracias te damos por todo. Te pedimos que tú bendigas también esta programación, estos horarios, nuevos horarios que podemos tener, en los cuales vamos a estar participando de la comunión con los hermanos. Gracias, Señor. Te pedimos que tú bendigas a esta congregación, que bendigas a todos los hermanos. Padre amado, oramos en nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor los bendiga, queridos hermanos. Porque por ella podemos entrar a tu presencia. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor.